Vamos a seleccionar, hay varias formas de poner una fuente de voltaje, esa es la más simplecita. Vamos a copiar eso. Control C, Control V. Vamos a poner ahí. Entonces vamos a conectar ahí. Vamos a poner 10 volts. Pero acá yo no puedo poner 10 volts, tengo que poner voltaje negativo. Entonces más, y este va a ser menos 10. Porque está alimentado por una fuente bipolar. ¿Ya? Más menos, para eso funciona esto. O más 12 menos 12. ¿Ya? Ahí todo depende de los requerimientos del circuito. Puede funcionar con 12, puede funcionar con 9, con 5, pero lo que hay que tener en cuenta es que si yo trabajo, por ejemplo, con 12 volts, yo no puedo trabajar con una señal más positiva que 12 volts, ni menos negativa que 12 volts, que menos 12 volts. Estos son los límites en el fondo, de la alimentación. ¿Ya? Ponemos play. Ya. Entonces fíjense, en la entrada tengo 0,707 milivolts y en la salida tengo 0,707 milivolts. O sea, tengo ganancia unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque las resistencias son iguales. ¿Ya? En cambio, si yo pongo acá, hago doble clic y pongo en vez de 1 kilo, 10 kilos. Play, y si en la entrada tengo 0,707 o 707 milivolts, acá tengo 7 volts, o sea 10 veces más. ¿Por qué 10 veces más? Porque esta resistencia es 10 veces más grande que esta, o sea, se cumple lo que se calcula acá. Ahí está la respuesta. ¿Okay? Entonces sí, ustedes tienen que fijarse bien en lo... Ahora, para el circuito no es necesario, para el análisis del circuito, por ejemplo, no es necesario que ustedes le pongan alimentación al amplificador operacional, porque en el fondo están demostrando que funciona esto, ¿no? ¿Ya? Aquí se me juntaron todos esos, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es más bien, menos bien, en este caso no es necesario para el circuit maker, para lo que tienen que hacer para el trabajo, pero para el PCB Wizard sí va a ser necesario. Ya, ¿cómo veo acá la respuesta de frecuencia? Ya, la respuesta de frecuencia, en este caso, uno tiene que poner opciones, no, perdón, simulación, pone acá Analysis Setup, selecciona, y se viene aquí donde dice AC. ¿Ya? Seleccionamos AC. Entonces, en el fondo aquí pregunta desde dónde hasta dónde vamos a hacer el gráfico de respuesta de frecuencia. Entonces dice desde 1000 hasta 4000, muy poco. Entonces yo voy a hacer desde 20 Hz hasta 20 kHz o 20, ahí está 20.000. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y con cuántos puntos intermedios? Aquí sale 3, muy poco. Voy a poner 100. Ya, y aquí lo dejo en década para que quede un gráfico semilogarítmico. Ok, pongo AC, me fijo que quede seleccionado acá y pongo Run Analysis. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo selecciono eso, aquí abajo aparece una pestañita que dice AC Analysis. Y selecciono, y fíjense que el cursor se pone como un punto de prueba. Selecciono y ahí está el gráfico de respuesta de frecuencia. Ni un brillo. Respuesta plana. Ni un brillo porque este circuito así como está no está nada exigido, entonces entre 20 Hz y 20 kHz tiene una respuesta plana. Entonces acá aparece una línea recta simplemente. ¿Ya? Entonces aquí ya está graficado el... Si quiero volver, por ejemplo, aquí dice transient, acá ustedes van a ver la forma de onda. En esta pestaña ustedes ven la forma de onda, como si esto fuera un osciloscopio, y acá ustedes van a ver un RTA. ¿Se fijan? Ahora, por ejemplo, ¿queda claro esto? ¿Cómo hacerlo? Y en el fondo después uno sigue agregando componentes simplemente. No. Acuérdense, todas las tierras, todos los elementos que van a tierra, tiene que ser una tierra en común. Si no ponen tierra, el circuito les va a reclamar, no va a correr. ¿Ya? Entonces, si quieren medir voltaje, tiene que ser entre la salida y tierra. Y si quieren ingresar un voltaje,
el voltaje tiene que entrar al circuito y el negativo tierra. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá a tiempo atrás tuve que hacer un circuito de este tipo, que tiene un pasa alto, un pasa bajo, tiene un circuito de vías, etc. Entonces hice exactamente lo mismo, conecté los componentes, condensadores, resistencia, amplificador operacional con la alimentación. ¿Se fijan? Que aquí todo esto va a menos 12, todo esto va a más 12. Es súper sencillo el circuito en realidad. Profe, el hecho de que tenga diversas tierras hace que el gráfico sea más ordenado, porque yo podría tener una sola tierra que o sea, claro, para efectos de simulación el programa entiende que todas estas son tierras distintas, pero que en el fondo es un solo valor. En el PCB Wizard, si tú haces tierras distintas, te los cableas en forma distinta. Entonces, en el fondo, después te van a quedar 10 conexiones distintas, siendo que tienen que ser una sola. En la implementación, esto no se hace. Todo tiene que llegar a una tierra común. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos acá el gráfico del osciloscopio, respuesta temporal, y ahí tenemos el gráfico de respuesta de frecuencia. Entonces, aquí está el pasa alto, aquí está un pasa bajo, el gráfico lo dejé en decibel, entonces aquí me muestra cuántos decibeles tiene ganancia. ¿Sí? Esto es lo mismo que vimos, pero como este circuito es más complejo, aquí ya se ve algo un poco más interesante. ¿Ya? Pero el circuito que vimos lo mismo, solamente que como este circuito es muy sencillo y tiene una respuesta plana, esto simplemente sería como una respuesta plana nada más. ¿Ya? Eso con el Circuit Maker. Ya. Ahora el PCB Wizard. Ya, el PCB Wizard, ustedes pueden trabajar directamente como el PCB Wizard, primero que todo, es un programa, no es para simular nada, es para construir placas, para poder diseñar una placa. Entonces ustedes pueden partir haciendo el circuito y el programa les va a convertir ese circuito en la placa que van a hacer, lo hace automáticamente. O ustedes pueden ir diseñando las pistas, porque por ejemplo, ya, un TL071 es un integrado, ¿cierto? Entonces, un integrado es una garrapata, ¿cierto? Que en este caso tiene 8 patitas. Y los integrados siempre se identifican las patas de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tuviera más, sería lo mismo. Ahora, ¿cómo uno sabe cuál es la pata 1? Porque esto viene acá arriba con una especie de hendidura, viene con una marquita, y además le pone una marquita al pin 1. Entonces uno ahí al tiro identifica cuál es el pin 1. No hay que equivocarse, porque si uno lo pone al revés no funciona nada. Entonces cada pata recibe algo específico. El TL071 aquí tiene un offset que no vamos a utilizar.
Ahí tenemos las dos entradas del amplificador del operacional. Acá tenemos la alimentación. En la práctica, ¿cuáles son los pines que vamos a utilizar? Primero, la alimentación. VCC menos, aquí tendrían que ir el voltaje negativo, los menos 12, por ejemplo, menos 10, menos 12, lo que sea. Acá iría el voltaje positivo, más 12. Este menos corresponde a ese menos. ¿Ya? Este más corresponde a este más, la pata inversora y la no inversora. Y la salida, que es esta, está acá. Entonces, en el fondo, es así. Menos, más. Así es el tema. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo puedo armar el circuito manualmente. ¿Ya? Si esta fuera mi placa y el circuito fuera este, yo diría, a ver, aquí voy a poner la entrada, hago una pista de cobre acá, acá dejo un espacio para poner la resistencia, sigo, ¿ya? Me voy guiando acá por la... Esto tiene que entrar a la pata, entonces yo hago aquí el... Lo bueno del PCB Wizard es que cuando uno arma las placas, las arma del tamaño justo para hacer la placa. ¿Ya? Porque esto obviamente tiene un tamaño estandarizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí vamos a poner pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo vengo acá, esto entra a la pata menos, ¿cierto? La pata más va a tierra, entonces aquí depende de donde esté tierra, y puedo hacerlo manualmente, ¿ya? En el PCB Wizard. Ahora, uno le puede dejar esa tarea al PCB Wizard. Entonces, armemos el mismo circuito pero en el PCB Wizard, para no tener que hacerlo así. Aunque de repente a mí me gusta hacerlo así, ¿eh? Pero cuando se puede, no sé. Entonces, circuitos integrados. Seleccionamos acá y fíjense que aquí no aparecen los componentes, sino que aparecen el elemento de la placa. ¿Ya? Entonces, acá vamos a cerrar. En esta maletita que está acá, dice componentes, símbolos de circuito o componentes de PCB. Depende de qué es lo que quiera hacer yo. Si yo quiero hacer el PCB directamente yo, o sea, hacerlo así, voy a elegir esto. Entonces, simplemente yo voy poniendo los espacios, ¿ya? Que tienen que ser cableados en el fondo. Pero si yo quiero hacer el circuito, voy a tomar acá componentes del circuito y empiezo a armar un circuito tal cual como lo hice en el PCB Wizard.